El hombre invisible es presentado por Agua Natural Villasanta. Buenas noches, Invisibles. Invisible agradece al abogado don Liborio Uño Acebo, que es abogado y docente de la carrera de Derecho de la UMSA, de la Universidad Mayor de San Andrés de la Paz, y autor del libro que ya va en su segunda edición, La verdadera demanda marítima de Bolivia contra Chile, lo que Chile ha incumplido. Don Liborio, gracias, es el compromiso que le pidió el Invisible antes de ayer lunes y usted lo ha cumplido con mucha seriedad y mucha responsabilidad. Le escuchamos y gracias por regresar y buenas noches. Muy buenas noches, hombre invisible. Es un placer estar aquí en este prestigioso medio de comunicación y para orientar, para informar sobre este tema que tanto nos preocupa, que es la recuperación de nuestro litoral boliviano. Entonces, nuevamente agradecido, hombre invisible, estoy a su disposición. Primero tenemos aquí un mapa de Bolivia con el litoral boliviano elaborado por usted. Me gustaría que lo explique. Esto se refiere al siglo pasado, ¿sí? Al siglo antepasado, siglo XIX. Sí, explíquenos, don Liborio, por favor. Sí, hombre invisible, el litoral boliviano en su verdadera extensión y dimensión medía 8 grados geográficos, desde el 28 hasta el 21. La frontera sur del litoral boliviano era el río Copiapó y no el río Salado, como dicen la mayoría de los autores bolivianos. Y la frontera norte era el río Loa hasta Quillagua y de ahí una línea recta hasta el volcán Olca. Esa era la frontera con el Perú. En números redondos, el litoral boliviano medía 240.000 kilómetros cuadrados y el litoral, que podemos llamar el territorio marítimo, alrededor de unos 440.000 kilómetros cuadrados. Bolivia pierde este extenso territorio en 2 etapas. La primera etapa, Bolivia va a entregarle el paralelo 28, 27, 26 y 25 en el Tratado de 1866 y 1874, con 2 equipos, vamos a decir, de políticos y de diplomáticos. El primer tratado estaba dirigido y aprobado por Mariano Melgarejo y su equipo. Este tratado se firma en 1866 y Bolivia entrega esos 4 paralelos, del 28 al 25. Después, cuando asume el gobierno Agustín Morales, se anulan estos tratados, todos los actos jurídicos de Mariano Melgarejo, y el gobierno de Tomás Frías forma otro equipo junto a Mariano Baptista Caserta y Aniceto Arce. Estos 3 políticos van a ser el nuevo equipo que va a ratificar el tratado de 1866, y en el tratado de 1874 definitivamente Bolivia entrega 4 paralelos, el 28, 27, 26 y 25. ¿Por qué los entregó, Doc? Porque había una promesa central y fundamental, que es la línea política y la línea geopolítica chilena. En este periodo, el equipo de Mariano Melgarejo acepta la oferta de la nación, del Estado chileno y del canciller chileno Aniceto Vergara Albano. Diego Portales era el primer ministro, ¿no? Diego Portales, mucho más antes, hace 10, 15 años atrás, había trazado ya una línea estratégica, vamos a decir, de usurpaciones para Chile. Dijo que Chile, para su seguridad, debe recostarse en la costa sur del Pacífico como país hegemónico. Eso se traduce en la propuesta de Aniceto Vergara Albano, que dice centralmente que Bolivia debería deshacerse de todo su litoral para que a cambio Chile le dé Tacna y Arica. O sea, Chile ofrecía Tacna y Arica, que eran del Perú, a Bolivia para que Bolivia le entregue todo su litoral boliviano. Esta estrategia se va a aceptar en el periodo de Mariano Melgarejo,
se lo va a aceptar con mucha más, vamos a decir, fuerza en el periodo de la presidencia de Tomás Frías y Aniceto Arce, que está durante la firma de 1874, del Tratado de 1874, como prefecto del litoral, que era el litoral desde el paralelo 24 al 21, acepta con una convicción enorme esta estrategia chilena. ¿Por qué lo hace Aniceto Arce? Simplemente porque quiere proteger sus intereses mineros en la mina de Pulacayo y Huanchacá, y es un aliado, ¿no es cierto?, vamos a decir, convencido de Chile. Aniceto Arce y Mariano Bautista Caserta son aliados incondicionales y convencidos de que Chile debería ser un país hegemónico, que Bolivia debería entregarle todo su litoral y que a cambio deberían usurparle al Perú Tacna y Arica entre Chile y Bolivia para que Chile se lo entregara a Bolivia. Esa es la estrategia, la geopolítica central. Después, ¿no es cierto?, la segunda etapa ya va a ser la etapa de la guerra y de los tratados del Pacto de Tregua, después de los tratados que firma Chile con el Perú, del tratado de 1904 que firma Bolivia. Esa es la segunda etapa. Entonces, en la primera etapa, Bolivia pierde el paralelo 28, 27, 26 y 25 con los tratados de 1866 y 1874. Hay que reiterarlo, padre, bajo la promesa chilena de que el litoral sería intercambiado por Tacna y Arica del Perú. Hay documentos contundentes escritos por el mismo Aniceto Vergara Albano y también, ¿no es cierto?, muchos documentos de los gobernantes de ese tiempo. Ahora bien, la segunda etapa de la pérdida de los paralelos 21, 22, 23 y 24 se da iniciando la guerra del 14 de febrero de 1879. Ahora, la guerra, ¿no es cierto?, marca un hito histórico. ¿Por qué la guerra? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos invadieron Antofagasta? ¿Por qué los chilenos fueron tan belicosos y les estaba yendo bien a nivel de tratados diplomáticos? Doctor, por favor. En la guerra del Pacífico, Chile lo planifica, ¿no es cierto?, para apoderarse del resto del litoral boliviano y fundamentalmente de el territorio de la provincia de Tarapacá del Perú, porque en el resto del territorio boliviano y en el territorio de Tarapacá del Perú estaban los yacimientos salitreros más ricos del planeta, que en ese tiempo tenían, ¿no es cierto?, una gran comercialización, pero también estaban los yacimientos de guano que fueron demandados y importados por Europa y por Inglaterra para nutrir, para fertilizar las tierras cansadas de Europa. Entonces, en ese tiempo el interés económico fue el interés por el guano y el salitre. ¿Qué diferencia entre el guano y el salitre, doctor? ¿Qué era el guano y qué era el salitre? El guano eran, ¿no es cierto?, los excrementos de las miles de aves que hay en el Océano Pacífico, que es uno de los océanos más ricos en plancton y en especies marinas. Entonces, estas aves se alimentan de los pescaditos del mar y entonces vienen a defecar en las orillas y ese guano se acumuló durante miles de años. Ya lo habían utilizado los incas, las culturas y los pueblos originarios tiwanacotas, en fin. Entonces, cuando las tierras europeas se cansan, también las americanas, entonces demandan fertilizantes naturales. Por tanto, los chilenos, los bolivianos y los peruanos, pero sobre todo los chilenos, aliados a los capitales ingleses, comienzan a explotar el guano natural y el salitre, y comienzan a hacer un plan de penetración económica y empresarial, siempre bajo esa vieja estrategia de apoderarse de todo el litoral boliviano y del Tarapacá peruano, porque hay que ser sinceros, el Tarapacá peruano era, ¿no es cierto?, un territorio con mayores volúmenes de salitre. Una pausa. El autor del libro La verdadera demanda marítima de Bolivia contra Chile, el abogado don Liborio Uño Acebo, que ya lleva la segunda edición y
y se está agotando esa segunda edición de su libro La verdadera demanda marítima de Bolivia contra Chile. Don Liborio, ¿dónde se puede conseguir el libro? ¿En qué librerías? Está vendiéndolo la librería Temis, Temis, al frente del Colegio Médico aquí en la calle Valdivian, cerquita. Ok. Ibro, no, vamos con nuestros auspiciadores en Radio Fides y Fides Televisión. Nos aseguran, porfa, regresamos. Ya vuelve. El hombre invisible. Estás viendo El hombre invisible. El abogado don Liborio Uño Acebo, que es docente de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés y autor del libro La verdadera demanda marítima de Bolivia contra Chile. Doc, si usted gusta seguir explicándonos sobre el mapa, qué pasó lo de Tarapacá, qué pasó después con la guerra, por qué Chile nos invadió. Si la pregunta queda en el aire, usted respondió, pero me gustaría que extendiera un poco más la respuesta. Si le iba bien diplomáticamente, ¿por qué invadieron Antofagasta y declararnos la guerra? Padre, los chilenos tenían planificado la usurpación de todo el litoral boliviano y del Tarapacá chileno, y por su compromiso con Bolivia tenían que llegar hasta Arica y Tacna. ¿Por qué Tacna, si Tacna no está en la costa? ¿Qué interés tenía para Bolivia Tacna? El interés más bien era para los chilenos, porque desde el principio los chilenos dicen: entréguenos su litoral, les vamos a dar Arica y Tacna. Por tanto, ¿qué ganábamos con Tacna nosotros? Nosotros aceptamos con el equipo de Aniceto Arce desprendernos de todo el litoral y en el plan chileno ponernos como estado tapón ante las amenazas del Perú a Chile. Ese era el plan. Y toda la estrategia chilena lo acepta el equipo de Aniceto Arce, que es un equipo que va a tener, ¿no es cierto?, un desempeño, una actuación fundamental en la ratificación del Tratado de 1874 para perder todo esto, pero también durante la guerra. O sea, el equipo de Aniceto Arce actúa antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. Es el equipo, vamos a decir, más comprometido de las acciones de traición. Antes de la guerra, ¿qué hacen, padre? Hacen dos cosas. Primero, desguarnecen todo el litoral boliviano, porque Chile debería avanzar hasta Tacna y Arica para entregárselo a Bolivia. Y segundo, convencen a muchos políticos bolivianos, entre los que va a estar Narciso Campero y Heredero Camacho fundamentalmente, de esa estrategia. Entonces, antes de la guerra... Pero Narciso Campero es el que hizo el quinto ejército en Tarija y al final no participó en la guerra, pero militarmente se estuvo preparando. La quinta división, que estaba comandado por Narciso Campero, precisamente es convencido por Aniceto Arce para que acepte la estrategia chilena, entregar todo el litoral boliviano a cambio de Tacna y Arica, y por eso la quinta división no entra a la guerra nunca. Y los obreros de la mina de Pulacayo y Huanchaca se convierten en un destacamento militar prácticamente casi chileno, porque perjudican a dos valiosos coroneles: el coronel Lino Morales, que gana una batalla, la batalla de Canchas Blancas, y el coronel Rufino Carrasco, que amotinándose ante el mando de Narciso Campero, van a la guerra y ganan las dos pocas batallas, digamos, gloriosas en la guerra. Pero después los desabastecen, los perjudican y tienen que volver. Entonces, en la mina de Pulacayo, Aniceto Arce y Narciso Campero están planificando ya el golpe de Estado para derrocar a Hilarión Daza y aplicar la estrategia chilena durante la guerra. Después las batallas, ¿no es cierto?, de la guerra, hay unas cuantas batallas que se ganan, ¿no es cierto?, pero la mayoría, en mi opinión, son batallas donde el ejército boliviano, ¿no es cierto?, se dispersa generalmente.
y los grandes dispersadores son precisamente los militares comprometidos con la estrategia chilena. Narciso Campero nunca entró a la guerra, debería entrar por el sur, hubiera sido una historia distinta. Y Eliodoro Camacho, que ya está con la estrategia chilena, unas cartas muy comprometedoras que se escriben con Aniceto Arce, está también ya actuando para tumbar a Hilarión Daza, el tomar el mando del ejército para después, ¿no es cierto?, vamos a decir, participar en la guerra para cumplir formalismos. ¿Él estuvo en el Alto de la Alianza? Sí, Eliodoro Camacho estuvo en el ala izquierda del ejército aliado. En el ala del centro estaba el coronel Castro, en el ala derecha estaba el coronel peruano, no me acuerdo este nombre, me lo voy a acordar en unos minutos, pero eran tres alas. Y los documentos son, padre, contundentes. Una pausa, don Liborio, por favor. IBRO, Instituto Boliviano de Radioterapia y Oncología. En los momentos más difíciles tienes un aliado en la lucha contra el cáncer. IBRO. Estás viendo El hombre invisible. El abogado don Liborio Uño Acebo, que es docente de la carrera de Derecho de la UMSA y autor del libro La verdadera demanda marítima de Bolivia contra Chile, que ya tiene su segunda edición. Don Liborio, continúe, por favor. O sea, tres frentes. Narciso Campero estaba comprometido con Aniceto Arce y los chilenos, y Eliodoro Camacho, que ocupaba la parte derecha. Izquierda. La parte izquierda. El ala izquierda del ejército aliado. Ya, eso cerca de Tacna. En Tacna, en la planicie, en el Alto de la Alianza. El ala derecha estaba ocupada por el coronel Lizardo Montero. Peruano, y los documentos, ¿no es cierto?, señalan que Lizardo Montero afirma una cosa bien contundente cuando hablan con Narciso Campero. Le dice Narciso Campero, intentado de componer el ala izquierda donde estaba Eliodoro Camacho, donde hay mucha dispersión, y Lizardo Montero le dice, mi coronel se equivoca, yo en el ala izquierdo no veo sino dispersión, lamentablemente, ¿no? Ahora, hemos dicho que antes de la guerra, o sea que, según usted, la batalla del Alto de la Alianza estaba ya programada por las tropas bolivianas para perderla. Yo creo que sí, hay documentos contundentes que dicen eso. ¿Y el responsable es Eliodoro Camacho? Es responsable Eliodoro Camacho, en acuerdo con Aniceto Arce y el general Narciso Campero, que es el comandante de las fuerzas aliadas. Ahora, decíamos que antes de la guerra ya había el equipo de Aniceto Arce que estaba dispuesto a entregar el litoral boliviano a Chile, desguarnecer el litoral y perjudicar en la guerra. La retirada de Camarones, ¿no es cierto?, que es el golpe de Estado prácticamente. Pero ese es Hilarión Daza. Hilarión Daza es golpeado, o sea, en la retirada de Camarones, ¿no es cierto?, lo arma Eliodoro Camacho. Está demostrado por demás con documentos, sería largo enumerar los documentos. Hay un coronel armado. ¿Y cómo lo organiza? ¿Haciéndole un complot contra Daza? Sí, en el complot están Belisario Salinas. ¿Belisario Salinas? Sí, Belisario Salinas es parte del complot. Eliodoro Camacho y Pando también participa. Y los generales, todos los generales, trágicamente. ¿Y por qué Pando en una época tan temprana? Él era parte de una compañía artillada. ¿Que era mayor? Sería capitán, no creo que todavía era coronel, pero trágicamente, ¿no es cierto?, todos los generales comandantes de las compañías bolivianas están de acuerdo para golpear a Hilarión Daza. ¿Por qué? Hay dos razones. Durante la guerra, el gobierno chileno manda a Gabriel René Moreno una carta, las bases chilenas, que eran exactamente la misma propuesta de la vieja estrategia chilena. O sea, que Bolivia se deshaga de su litoral a cambio de Tacna y Arica. Eso lo llevó Gabriel René Moreno. Gabriel René Moreno.
¿Hasta dónde? Hasta la quebrada de Camarones. Ahí le entrega a don Hilarión Daza. Hilarión Daza lo da a conocer al Perú, lo hace conocer a la Argentina, lo denuncia y lo rechaza. ¿Hilarión Daza era patriota? Yo creo que sí. Intentó hacer la defensa. Lo mataron en Uyuni. Lo mataron cuando regresó de París. Cuando regresó de París lo mataron, ¿no es cierto? Porque él quería contar su verdad. Iba a destapar muchísimas cosas, tenía documentos valiosos, entre ellos, ¿no es cierto?, el diario del coronel Mundaca. Es un diario clave, está en el libro. Entonces, durante la guerra, los chilenos con sus aliados bolivianos perjudican en la guerra y los aliados bolivianos lamentablemente dispersión tras dispersión y al final golpean a Hilarión Daza, se hace cargo el general Narciso Campero, ya es para cumplir un formalismo en la guerra y esperar la firma de los futuros tratados donde van a entregar. ¿Por qué la retirada de Hilarión Daza en Camarones? El general Daza estaba yendo a reunirse con el general Juan Buendía, que era el comandante en jefe peruano. Peruano, ¿no es cierto? Precisamente en Arica iba a ser la batalla. Entonces, el Deodoro Camacho se da cuenta que el ejército aliado podía ganar esa batalla, podía ganar la batalla en Arica. Por lo tanto, la orden de Aniceto Arce y en mi criterio del gobierno chileno que lo pide, tumben a Daza, dicen los chilenos. Entonces, el Deodoro Camacho va a Camarones, convence a todos los generales bolivianos y se niegan a entrar a la batalla, vuelven a Tacna y en Tacna ya lo golpean. Hay la protesta de Daza, porque después de la retirada de Camarones, Daza escribe cartas diciendo que lo habían traicionado. Un diario hermoso, es su único, digamos, discurso y exposición, en donde dice, ¿no es cierto?, en Camarones, a mí, ¿no es cierto?, me obligaron todos los generales bolivianos, ¿no es cierto?, a no ir a unirme con el general Juan Buendía para dar el combate al ejército chileno. Si no hubiera habido esa famosa retirada, que en mi criterio no es retirada, ¿no es cierto?, es un complot, porque la vieja historia dice que es retirada de Daza, no. El ejército boliviano se retiró, pero por un complot. La historia hubiera cambiado, ¿no es cierto?, completamente. ¿Por qué hubiéramos podido ganar a los chilenos en Arica con Buendía? Porque el ejército estaba entre el ejército boliviano y peruano, era superior en número, había más o menos una mística, pero se va a ir corroyendo esa mística, ¿no es cierto?, por Hilarión Daza, Belisario Salinas. ¿Hilarión Daza también? No, por Deodoro Camacho y por Belisario Salinas, que son, vamos a decir, como una especie. ¿Qué cargo tenía Belisario Salinas entonces? Era auditor de guerra. Era auditor de guerra del ejército. ¿Pero era civil o militar? Era civil, pero era auditor de guerra, estaba fungiendo ese cargo y con Deodoro Camacho van a golpear a Daza, que es lo que piden los chilenos. Una pausa, qué interesante, Liborio. Prenda más. ¿Necesitas dinero inmediato? Ven a Prenda Más se accede al financiamiento más ágil, rápido y seguro del mercado. Solo necesitas tu documento de identidad y tu joya. Y en solo minutos tienes el dinero que tanto precisas. Estás viendo El hombre invisible. El abogado don Liborio Uño Acebo, docente de la carrera de Derecho de la UMSA y autor del libro La verdadera demanda marítima de Bolivia contra Chile. ¿Qué pasó, don Liborio, en el Alto de la Alianza, prácticamente al lado de Tacna, en el Perú, cuando los colorados de Bolivia fueron puestos en segunda línea y ahí entraron en combate, que era la tropa preferida por el general Hilarión Daza, y que Narciso Campero los llevó al combate, bueno, cuando los chilenos entraron por el centro y ya la batalla prácticamente estaba decidida? ¿Qué pasó? Sí, el ala derecha, dirigida por Lizardo Montero, general peruano, el centro por Castro boliviano y el izquierdo por Deodoro Camacho, es organizado por el general Narciso Campero como comandante general y la quinta división.
parte de la quinta división están en la batalla del Alto de la Alianza. Que fueron tropas boliviano-peruanas. Boliviano-peruanas, claro. Ahora, Narciso Campero se cuida de los colorados. ¿Y por qué pone a, ¿no es cierto?, Eliodoro Camacho en la ala izquierda y su, vamos a decir, su compañía, y a los colorados atrás? Porque Narciso Campero debería haber puesto a los colorados en el ala izquierda o en el centro, bajo el comando del coronel Ildefonso Murguía. Porque los colorados, yo confío que los colorados hubieran podido hacer retroceder al ejército chileno. Entonces, cuando ya comienza la dispersión en el ala izquierda, el centro también se dispersa, ¿no es cierto?, la derecha, que es embestida por un ejército, es verdad, superior, con 3 armas. Entonces, cuando ya la batalla está casi perdida, recién entran los colorados de Bolivia. Recién entran, y ya no podían decidir nada. Y después es triste lo que pasa con los colorados, hombre invisible. O sea, a su coronel, Ildefonso Murguía, lo desaparecen, lo recluyen, y a los otros colorados... ¿No murió en el combate? No. Y a los otros colorados, que era el ejército de Hilarión Daza, los aguerridos colorados, los persiguen. No hay una historia todavía verdadera de los colorados. ¿Qué ha pasado con los colorados? Pues después Bolivia con el Eliodoro Camacho se replegó a La Paz. Sí, ya después de la pérdida de la batalla del Alto de la Alianza, el ejército boliviano se retira ya, ¿no es cierto?, dispuesto a firmar tratados. Ahí vamos a entrar a la parte de los tratados que va a firmar. Y eso nos Bolivia. ha costado una animadversión peruana desde entonces. Sí, claro. 1880 80, la batalla, a 2016 los peruanos siguen diciendo, ustedes que nos empujaron a intervenir la guerra del Pacífico, después nos abandonaron. Sí, los historiadores peruanos conocen la estrategia chilena y conocen muy bien, ¿no es cierto?, los actos de traición de Aniceto Arce, Eliodoro Camacho. Por eso no quieren abrir o sea, Arica, o sea, y no sé, tendrán probablemente razones y derecho. Ahora, termina la guerra, Bolivia se recluye, dispuesto a firmar los tratados en la vieja estrategia chilena. Ya está Hilarión Daza afuera, y el equipo pacifista, que en mi criterio es el equipo de los traidores, ya espera, ¿no es cierto?, la firma de los tratados. Los primeros que van a firmar el tratado van a ser los peruanos con los chilenos, el tratado de Ancón, en donde Chile va a exigir, ¿no es cierto?, la denuncia total de Tarapacá. Y Tarapacá es chileno y va a ser siempre chileno. Pero Tacna y Arica, ¿no es cierto?, estaba en la mira de Bolivia y en la promesa de Chile para entregarlo a Bolivia. Los peruanos en ese tiempo todavía no tienen claridad de qué estaban queriendo aplicar los chilenos y qué iban a pedir los bolivianos. Entonces, en el Tratado de Ancón, entre 1883. 1883. En el Tratado de Ancón, ¿Ancón dónde está? ¿En Perú? En Perú ya. No, los chilenos después de la batalla de la Alianza penetran hasta Lima. Hasta la sierra. Persiguen al ejército peruano del coronel y general Cáceres hasta la sierra, pero los peruanos se defienden y ya no permiten que penetren a la sierra. Lima está tomada, o sea, una humillación nacional. Los peruanos tienen una conciencia nacional muy fuerte sobre eso. Entonces viene ya la firma de los tratados. Entonces Ancón, que acerca a Lima, firman en 1883 el tratado. Ahí dicen, Tarapacá es definitivamente chileno. Pero Tacna y Arica, ¿no es cierto?, se va a decidir su suerte en un plebiscito, en unos 10 años, y serán los propios tacneños y ariqueños los que decidan a quién quieren pertenecer, a Chile o al Perú. Y los bolivianos ahí, ¿no es cierto?, están empujando la estrategia chilena de que Tacna y Arica pase a Perú para que se lo entregue a Bolivia. Mariano Batista Caserta es parte del equipo de negociación, porque este equipo que firmó el tratado de 1874 tiene también una gran función, un gran rol durante la guerra y en la firma de los tratados de 1895 e incluso, ¿no es cierto?, en el pacto de tregua. Se firma el tratado de Ancón, entonces se dice que Tarapacá definitivamente peruano, pero Arica y Tacna va a estar administrado por Chile, pero en 10 años va a decidir la gente de Tacna y Arica si se va a ir con el Perú o con Chile. Ahí hay un arbitraje que no resulta, un arbitraje norteamericano, se aplaza, y al final dicen, en 1929 se va a decidir que al final
Tacna sea para el Perú. Después de 1904. Ahorita hablamos de 1904 y los tratados, sobre todo de 1895. Pero para darle el hilo, decir, ¿no es cierto?, que al final Tacna se va a quedar en el tratado de 1929 para el Perú y Arica para Chile. ¿Por qué no cumplen su promesa los chilenos con Bolivia? Ahora, entramos a los tratados el pacto de tregua. Padre, en el pacto de tregua, Bolivia entrega el paralelo 21, 22 y 23. El paralelo 24 todavía no lo entrega, ¿no es cierto?, en 1884, porque los bolivianos están arreglando un tratado para cambiar la Puna de Atacama por Tarija. Entonces, el paralelo 24 es verdad que queda un poco pendiente de decisión. Ahora, el pacto de tregua, por tanto, entrega 3 paralelos. Una pausa, don Liborio, por favor. La cascada. Porque la cascada le sigue poniendo sabor al agua. Nueva Agua Sport. Sabor a menta. Tómala bien fría. 0 calorías. Sin gas. Sin azúcar. Agua Sport sabor menta. Es un nuevo producto de la cascada. Orgullosamente boliviano. Estás viendo El hombre invisible. Don Liborio Uño Acebo, abogado, docente de la carrera de Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés y autor del libro La verdadera demanda marítima de Bolivia contra Chile. Don Liborio, ¿qué pasa con los tratados que han sido muy poco mencionados en nuestra historia de 1895 y 96? Padre, esos tratados, hombre invisible, esos tratados son clave y fundamentales para una demanda. Los sintetizaremos. En 1895 se firman 2 tratados primero, el Tratado de Paz y el Tratado de Transferencia de Territorios. En el Tratado de Transferencia de Territorios, ¿no es cierto?, Chile por primera vez cumple y firma un tratado aceptando que va a hacer todo lo posible para apropiarse de Tacna y Arica y entregárselo a Bolivia. ¿Y eso no está en la Cancillería? ¿No hay constancia de esos documentos? ¿Qué pasa? Estos tratados fueron secretos. ¿Pero cómo usted ha tenido acceso a los tratados y no se los ha mencionado, que en mi siglo de recuerdo nunca? Estos tratados han sido secretos. En la Cancillería había fotocopias y no los analizaron mucho. En Chile hay buena bibliografía. Los chilenos, bueno, han escrito muchísimo, se sienten victoriosos y tienen una gran literatura. Y después se firma un protocolo complementario, que dice, eso es el mismo 18 de mayo, dice que si Chile no consigue Tacna y Arica para entregarlo a Bolivia, previsoriamente, ¿no es cierto?, Chile se compromete, ¿no es cierto?, el territorio de la Caleta Víctor a la quebrada de Camarones. Camarones es un río donde ha supuesto la retirada, pero supletoriamente. Después ya están, ¿no es cierto?, en la Cancillería Mariano Bautista, el equipo de Aniceto Arce. Entonces le dicen a los chilenos, además firmaremos otro tratado de 1896. Y en el tratado de 1896 dicen que los tratados de paz, de transferencia y el protocolo son indisolubles, son un solo tratado. Un paquete. Centralmente en ese paquete, Chile se compromete por tratado vigente, válido, exigible, a entregarle Tacna y Arica o el territorio de la Caleta Víctor a Camarones a cambio de su litoral. Y una cosa más, padre, que no dicen los historiadores. En mi criterio, la historia boliviana está dominada por la línea chilenófila de los arcistas. Lo digo así. ¿De los arcistas? De los arcistas, ¿no? De Aniceto Arce. De Aniceto Arce, esta vieja estrategia. Y dice... incluso en el siglo XX. Incluso en el siglo XX. Y dice un artículo
de los tratados de 1995 dice una cosa que es central y que no lo conocen, no lo dice nadie, ningún historiador. Dice que si Chile en el plazo de 2 años no entrega Tacna y Arica, la entrega del litoral boliviano será nulo. Hombre invisible. Eso dice, eso. Se lo leo, padre, si usted gusta. Cláusula de nulidad del Tratado de 1895. Lo es demarcado. Tratado secreto, tratado que hace indisolubles los tratados de transferencia de territorio y de paz y amistad, ambos de 18 de mayo de 1895. 9 de diciembre de 1895. Artículo 2, padre. Que la cesión definitiva del litoral de Bolivia a favor de Chile quedaría sin efecto si Chile no entregase a Bolivia dentro de un término de 2 años el puerto en la costa del Pacífico de que habla el tratado de transferencia, o sea, Tacna, Arica o Vítor a Camarones. ¿Por qué no se mencionó eso en el tratado de 1904? En el tratado de 1904 hay, primero, padre, en la firma del tratado de 1904, donde está para mí el mismo equipo de Arce, porque Alberto Gutiérrez era parte del equipo de Arce. Era el canciller. Era el canciller el que firma el tratado. De Ismael Montes. Sí. Ahora, en 1904 se firman 2 tratados de Hombre Invisible, que también no se mencionan. Chile habla del tratado de 1904 y los bolivianos, discúlpenme, Hombre Invisible, chilenófilos, solo hablan del 20 de octubre, Tratado de Paz y Amistad en Santiago. Sí, sí. Ese tratado dice, ¿no es cierto?, que Chile se queda como propietaria definitiva de los territorios que, ¿no es cierto?, le entregó en el Pacto de Tregua, el paralelo 23, 22 y 21. Y en esos días, el paralelo 24, el paralelo 24, Alberto Gutiérrez lo entrega con una simple resolución, con una declaración, lo entrega el paralelo 24, porque ese paralelo se habían guardado los bolivianos para, ¿no es cierto?, incluir a la Argentina en el conflicto, la puna de Atacama, pero Alberto Gutiérrez lo entrega, y Alberto Gutiérrez era parte del equipo de Aniceto Arce, pero hombre invisible. Segunda cosa, no se firma solo un tratado en 1904, se firman 2. Después me lo cuenta, después de esta pausa, nuestros auspiciadores. Interesante, don Liborio Uño Acebo, abogado, historiador, ha escrito segunda edición, La verdadera demanda marítima de Bolivia contra Chile. Documentos que no han sido conocidos, que no han sido difundidos y que tendría que tener el equipo jurídico de La Haya, que tendría que tener, a juicio del invisible. La francesa, como siempre, brindando toda su tradición y calidad en cada uno de sus productos. Le presenta la galleta de agua Cracker en sus presentaciones de 750 y 230 gramos. La galleta de agua más larga, fácil de sopar, fácil de untar con mantequilla, mermelada, manjar o lo que le pida el paladar. Estás viendo El Hombre Invisible. El Invisible quiere agradecer a don Liborio Uño Acebo, autor del libro La verdadera demanda marítima de Bolivia contra Chile, por su entusiasmo, por su patriotismo y por sus estudios. El tiempito que resta, don Liborio, ya terminaríamos y muchas gracias. No, muy agradecido, distinguido hombre invisible. Este tema hay que ir aclarándolo y hay que ir precisándolo. En el día que se firme el Tratado de 1904, el público, donde entregamos 3 paralelos y por declaración de Alberto Gutiérrez se entrega el paralelo 24, se firma un tratado secreto, que lo reconoce Emilio Bello Codecido en uno de sus últimos libros, dice, este tratado secreto existe. Y en ese tratado secreto, de que no hablan los chilenos y ningún boliviano habla, me desespera, dice que agregó asimismo que en reciprocidad Chile prestaría a Bolivia en ese tratado su apoyo diplomático en favor de los derechos de Bolivia sobre el territorio que actualmente ocupa, Tacna y Arica. O sea, hay el tratado público de 1904 y hay el tratado secreto. En el tratado secreto Chile está reconociendo que Bolivia tiene derechos sobre los territorios Tacna y Arica. 1904.
Esos documentos ¿Y por qué eso no se ha mencionado en nuestra historia, don Liborio? Discúlpeme, usted me está más o menos dejando knockout, porque ¿cómo podemos ser o haber sido o seguir siendo tan chilenófilos que la parte que los que firmaron tuvieron en cuenta los requerimientos bolivianos? No, ellos firmaron, pero la historia boliviana no ha registrado esos documentos. Sí, lamentablemente, lo que le decía Hombre Invisible, los historiadores y los diplomáticos bolivianos han estado todavía con la geopolítica chilena. No se han destapado, porque no han investigado, no se ha investigado. Pues por flojera, por comodidad, por traición, por todo mezclado, ¿por qué es? Por falta de recursos, otros por compromiso con la vieja geopolítica chilena y boliviana de traición, y yo creo que por una falta de crítica. O sea, somos muy pocos los críticos de la historia oficial chilenófila de Bolivia. Está Oblitas Fernández, ¿no es cierto? Después está mi persona, los Chávez, muy pocos. Y con nuestros propios esfuerzos estamos haciendo, ¿no es cierto?, todos estos ¿Por qué es tan importante, y el Invisible se queda un poco perplejo, por qué es tan importante en la parte chilenófila de nuestra política y de nuestra diplomacia, antes de la guerra, durante la guerra, después de la guerra, Aniceto Arce? ¿Por sus minas? ¿Por Lacayo, Colquechaca? ¿Por qué? Fundamentalmente por preservar sus minas. O sea, a Aniceto Arce le importó un nada a Bolivia, quería su plata, su negocio y más nada. Sí, Hombre Invisible, nada le importó a Bolivia. Y eso no ha quedado solo enterrado en el pasado. También parece que en el momento presente hay alguna gente que le interesan sus intereses y no interesa la patria. Sí, lamentablemente. Y yo creo que... ¿Por qué es esa actitud? No sé si doble. A mí no me gusta ese calificativo de traidor a la patria, porque lo distribuimos como pasancaya de Copacabana. Pero es falta de aplicación, falta de esfuerzo, ¿falta de qué, don Liborio? Falta de patriotismo. Pero patriotismo, ¿qué es el patriotismo? Amar al país y defender sus intereses, Hombre Invisible. Defender sus intereses. Claro. ¿Qué significan los intereses del país, don Liborio? En este caso, ¿no es cierto?, 240.000 kilómetros de territorio que deberían demandarse en su integridad, los 8 grados. Eso debería ser una verdadera demanda. ¿Por qué vivimos con costa, pero tan alejados del Pacífico? ¿Por qué? Porque estábamos, ¿no es cierto?, vamos a decir, enclaustrados en un latifundismo que era además... Porque teníamos costa, pero vivíamos de espaldas al océano. Claro, hubiera sido una maravilla. No combatimos, ni siquiera un mecánico estuvo en el Huáscar, que es el único buque peruano que luchó contra la Esmeralda y contra Arturo Prat. Lo desguarnecimos completamente el litoral, no lo ocupamos económicamente. Hombre Invisible, cuando los chilenos avanzan, ¿no es cierto?, en Copiapó, no había ni un policía boliviano, no había una aduana, por eso, ¿no es cierto?, se lo entrega... Lo teníamos totalmente abandonado el litoral. Totalmente abandonado. En Antofagasta, cuando los chilenos invaden el 14 había de febrero... Había 29 gendarmes que estaban desarmados. Desarmados, claro, Arce, ¿no es cierto?, Baptista Caserta, Tomás Frías, habían decidido desguarnecer, no se armaron, ¿no es cierto?, ni... Y eso que ya era un secreto a voces que los chilenos iban a invadir. Iban a invadir. Era secreto a voces, ¿no? Está en la prensa de ese tiempo. Aniceto Arce lo sabía. Tomás Frías sabían que Chile iba a invadir. Ahí más bien Hilarión Daza reacciona de alguna manera, pero ya tarde porque no había recursos, ¿no es cierto?, el ejército boliviano estaba ensimismado protegiendo las haciendas, ¿no es cierto?, y lamentablemente el ejército boliviano también sin ninguna conciencia nacional. En mi opinión, todos los generales eran latifundistas y la mayoría fueron pro-chilenos. Don Liborio Uño Acebo, abogado docente de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés, yo quiero agradecerle, primero, que tuvo la gentileza de regalarnos hoy una hora. Yo le había comprometido el lunes, usted aceptó, y me ha dejado súper impactado. Voy a tener que leer el libro con todo detenimiento, don Liborio, porque me ha puesto como un cuchillo en mi marcapaso. Yo tengo marcapaso, que es lo que funciona. En mi corazón ya a ese nivel no funciona. Pero me ha dejado muy impactado. Muchas gracias, buenas noches y su despedida. No, muchísimas gracias, Hombre Invisible. Estos temas hay que debatirlos con investigación, con documentos.
y lo hablaremos entre los bolivianos, porque yo creo que todavía se puede enmendar esa demanda que a mí sinceramente no me gusta. Pero cuando los chilenos dicen que en 1904, ya la Corte les dijo que nada que ver en 1904, pero hay documentos anteriores, ¿no? Claro. Que ellos no los toman en cuenta. Y no se mencionan en la actual demanda, están olvidados. Es una demanda ingenua y una mala demanda la que estamos ahí discutiendo en la Corte Internacional de Justicia. Si no demandamos nada, ni un kilómetro cuadrado de territorio, ni una tonelada de guano, ni un turril de agua. Hemos pedido una simple negociación y con argumentos pobres. Los datos que yo estoy dando no están en la demanda, lamentablemente. Ojalá la Agencia tome nota de lo que dice don Liborio Uño Acebo, se compren por lo menos el libro, se enteren y podamos enriquecer nuestra demanda, que ya con el 14-2, Bolivia 14 y Chile 2 es un resultado muy auspicioso, gran éxito del canciller David Choquehuanca Céspedes, pero este libro de don Liborio Uño Acebo, la verdadera demanda marítima de Bolivia contra Chile, tendría que comprar por lo menos 6 ejemplares por lo menos para repartirlo, o 12, y que nuestros diplomáticos lo estudien, y sea también una materia en la Academia Diplomática, porque, y eso es lo invisible, lo iba diciendo con tan poco éxito durante décadas, vivimos de espaldas a nuestra historia, y la identidad no es un tema de discurso, es un tema de ser consecuentes con nuestra propia historia, con autocrítica a nuestra propia historia y con patriotismo, que en el fondo el patriotismo es amor a la historia de la patria. El Invisible y sus auspiciadores en Radio Fides y Fides Televisión. Nos aguardan, porfa, regresamos.